Muy buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba, dispuestos a entretenerles, a informarles. Siempre hay cosas que se te escapan. Este es un país en el que si pestañeas te han dado un golpe de estado. Así es que hay que estar muy al loro porque las cosas van muy deprisa y casi siempre van mal. Eso por añadidura. Bien, les voy a presentar a nuestra mesa, como siempre de lujo, seleccionada para ustedes con las mejores opiniones, porque es importante saber lo que pasa, pero es importante vestirse de opinión, vestirse de razón, escuchar diferentes, elegir la que uno prefiere y desde luego hacer la suya, que para eso estamos. Bien, don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Miguel Ángel es abogado que se dedica a lo penal, al género de lo penal, que bueno, tiene algo que ver con algunas de las cosas buenas que le pasarán al fútbol español algún día, espero que, en fin, las malas Yo llevo olviden. las cosas serias del fútbol español, yo llevo la corrupción, los negocios, delitos importantes. Sí, y además le dedicó buena parte de su vida a un partido, el Partido Socialista, del cual ahora está un poquito disconforme, solo un poquito, ¿no? Más o menos. Un poquito. Preocupado sobre todo por el Estado de Derecho. Don Percival Mangla, ¿no? Muy ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía mucho tiempo que no le veía. Demasiado, siempre demasiado. Abogado, antiguo diputado y antiguo consejero de Economía, muchos le recordarán, en la Comunidad de Madrid. Empiezo a ser antiguo, sí. No ha sido un sarcasmo. No, por supuesto. No, me ha gustado mucho lo del pestañeo. Yo pensaba también, pestañeas y Sánchez miente 7 veces. Pero en fin, se aplica mucho. En un pestañeo ha cambiado de opinión 3 o 4 veces, eso sin duda. Don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, empresario y gente buena, a pesar de venir de Bilbao. Que es manchas en el currículum todos tenemos. Un placer estar con todos ustedes. Fíjese usted, yo soy catalán. O sea que, por eso, y no lo he dicho, imagínese mi acto de generosidad. Tiene que contar luego que me enteré ayer de que Urkullu lo deja y no sé quién puede ser, tampoco es que vaya a dejar de dormir por no saberlo, pero no sé quién puede estar ahí en el Partido de los Negocios Vascos dispuesto a asumir el protagonismo. No usted me sorprende cada día más, don Xavier, y no será de años que nos conocemos, porque está dando por hecho que la primera premisa que usted plantea es cierta. Y mire lo que le pasó al Partido Popular y a más de uno por creerse la primera premisa. Hablaremos de esto luego, ya veremos si Urkullu se va o no. Ya, bueno. Don Alfonso Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, me voy a un sitio lejanísimo, de una de las esquinas de la península, y me dice, tiene que darle recuerdos a Alfonso Rojo. ¿Cómo le quiere la gente? No, tampoco entiendo por qué. Sobre todo la que te lo dijo, que era... Sí. Una actriz. Eso, las cosas está bien, uno lo agradece. Me ha pasado hoy por la calle, no con motivo de eso, sino que me habían visto y me saludaba a la gente. Entonces ya verás lo que va a ser la próxima semana. No entiendo por qué. Bueno, se me ha olvidado decir que es director de Periodista Digital, cosa que sí, a estas alturas ya la conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Mire, le voy a dedicar, ya que la gente le quiere tanto, más que a mí, que eso es lo que me ofende, a ver si nos entendemos. ¿Sabes que cómo somos los periodistas? Que no nos gusta el éxito. Dice, ¿que han fichado a quién en Telecinco? Dice, sí, al de Franganillo. No, es que estaba a punto de decir el nombre por el cual es conocido en televisión española. No es nada ofensivo, yo le aprecio mucho a ese chico. Le llaman pinganillo, que es eso que llevamos en la oreja para escuchar las órdenes. Eso en televisión es obligado. Nada ofensivo. Y los periodistas, pues claro, sentimos cierta envidia cuando vemos esas cosas, aunque según lo que tengas que comer... No es, pues, para él no es mal fichaje, ¿eh? Ya me lo imagino. Bueno, para él no es mal fichaje, pero para ti tengo previsto yo un regalo que es como un ataque de lucidez, un ataque de... Que casi como que hasta ofende, ¿no? Que un ministro del gobierno de Sánchez sea sincero y diga una cosa que sabemos todos, nos escandaliza. Es el caso de Jabato Óscar, de Óscar Puente. Y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017 o similar. ¿Qué es mejor? ¿Cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Bueno, Raúl, esto es un sofisma. Dice, no, es que si no hubierais cedido para tener los 7 votos, no hubiera habido gobierno, con lo cual no te plantees
Oscarín, no te plantees si en la legislatura hubiera salido por generación espontánea, porque no hubiera habido legislatura. Ese es un pequeño detalle. Y luego, creo que fue ayer que lo volvió a reiterar este planteamiento suyo tan novedoso, como ha tenido ese éxito inesperado de decir, un tío que dice por fin lo que es verdad, ¿no? Pues debe estar encantado y lo volvió a repetir el viernes, y además ahí la cagó enormemente, porque yo pensaba que este era un fino de Valladolid, pero este es un basto de Valladolid. Y dice, esto es como aquel que te pregunta, conversación absolutamente de taberna, como aquel que te pregunta, ¿te hubieras casado con ella si no la hubieras dejado preñada? Dice, no, pero ahora nos queremos mucho. Algo que puede decir el Golfo Este, pero no puede decir nadie del PP. O no puede decir nadie de Vox, porque le pegan fuego en las calles, ¿no? Si dice algo parecido a esto. Bueno, vamos con la verdad revelada de Oscarín, de Jabato Óscar. No tiene, bueno, yo no comparto la tesis de que es muy listo. Creo que no tiene muchas luces, las cosas como son. Creo que tú has dicho un lenguaje de taberna, yo creo que es más de puticlub, dado el perfil. Y taberna. Sí, sin ninguna. Yo creo que ha incumplido las normas que se le han dado muy estrictas desde Moncloa en el argumentario, que es no se discute el tema. Y la tesis y las órdenes que ha dado los expertos en comunicación y marketing de Moncloa es que no hay que justificar lo que hemos hecho, no entréis en esa discusión, no intentéis debatir sobre la amnistía y la justificación. Lo que hay que esperar es que baje el suflé, y dada la condición del español y de la memoria colectiva española, confían en que eso sea, pues, 3 meses irá bajando el suflé. Es la tesis a la que se apunta Moncloa. Pues me ha extrañado que haya entrado, y además ha entrado 2 veces en medios que son del pesebre, de los que están amarrados al pesebre de la Moncloa. O sea que no tenía por qué. Le puede decir, oye, no quiero hablar de este tema, y ya está. Pero la norma es no discutir. Ellos no van a discutir. Tenemos que discutir nosotros. Sí, no, es verdad lo que dice Alfonso, pero yo no estoy de acuerdo con una parte. Lo tiene muy controlado Moncloa esto. Muy, muy controlado. No se le escapa un ministro que diga algo que no quiere que se diga. O sea, eso es así. O sea, esto es algo que ya se ha preparado desde Moncloa, todos los argumentarios, y tienen claro lo que tiene que decir cada uno cada día. Y además es lógico en un gobierno como este, que durante ya 4 o 5 años han demostrado que ese punto lo está bastante controlado desde el poder. Y esto no iba a ser menos, ¿no? Yo lo que creo es que lo que se quiere lanzar es la segunda parte del argumento, ¿no? Él ha dicho la primera, pero lo que quería lanzar es la segunda, que ya hizo Santos Cerdá. Esto ya lleva mucho tiempo, y llevamos mucho tiempo con ello, y bueno, lo hemos hecho ahora porque lo necesitábamos, pero hay otro argumento que queremos añadir, que es que viene de muy atrás y además va para muy adelante, porque lo hubiéramos hecho de todas maneras, ¿no? Antes y después son los 2 argumentos que quieren rodear a lo de que lo hemos hecho porque queríamos llegar al poder, ¿no? Porque lo de que queríamos llegar al poder ya no se discute. Es que yo creo que por eso lo hace Óscar Puente, porque es que ya nadie puede discutir que esta ley se hace porque se necesitan 7 votos, ¿no? Yo no creo ya que ni siquiera en los próximos tiempos se vaya a seguir abundando, y en eso estoy de acuerdo con Alfonso, yo no creo que se vaya a seguir abundando en esa parte, ¿no? Porque es que es tan evidente que no merece la pena discutir sobre ella. Es evidente que se ha llegado al poder y que se ha llegado por esa ley. Y lo de la concordia, yo creo que ahí cada vez va a dejar de decirse un poquito más. Porque claro, hablar de concordia cuando la otra parte ni siquiera ha dicho, oye, no lo hice bien, o vamos a hablar del futuro, sino que te dice todo lo contrario. Oiga, no vuelva usted a decir que lo hace por concordia, ¿eh? Lo hace porque ha negociado conmigo. Fue lo que dijo la portavoz de Junts, y tuvo que pararse el Congreso de los Diputados, tuvo que pararse el debate de investidura para hacer un apartado y poder decir, oiga, no diga usted eso, diga usted lo que está pasando, que es que yo le estoy obligando. Manglano. Bueno, otra forma de verlo es que no ha dicho otra cosa que no hubiese dicho Pedro Sánchez, solo que con palabras distintas. O sea, la expresión esta de hemos hecho de necesidad virtud es básicamente la misma idea. ¿Qué necesidad teníamos? Los votos de Junts para gobernar. Pues bueno, pues la virtud que hemos hecho es hacer como que esto lo hacíamos por la concordia de los españoles.
Entonces, en fin, es interesante el debate que tenéis. Yo creo que puede ser que ambos tengáis razón, pero que sea una cuestión semántica. Es decir, una cosa es decirlo en los términos en los que lo dijo Pedro Sánchez, hemos hecho de la necesidad virtud, y otra cosa es decirlo como lo dijo con esa falta de sutileza que le caracteriza a Puente. Que, por cierto, se ve que cuando no hay alguien del PP delante es que no saben qué decir los ministros del PSOE, ¿no? Entonces se meten en líos porque no pueden dedicarse atacar al PP. Pero me gustaría añadir una idea que no se ha dicho hasta ahora, que es las consecuencias jurídicas que tendría que tener una afirmación como esta. Porque llegado el momento cuando el Tribunal Constitucional tenga que analizar la constitucionalidad de la ley de amnistía, tendría que tener en cuenta este tipo de declaraciones y no solamente la exposición de motivos de la ley. Es decir, la ley podrá decir, hemos hecho por la convivencia, hemos aprobado esta ley por la convivencia entre catalanes, entre españoles, tal cual, lo que quieras. Pero la verdad es lo que ha dicho Óscar Puente, no es lo que dice la ley. En función de eso, el Tribunal Constitucional tendría que tenerlo en cuenta y, por supuesto, llevar la consecuencia de que esta ley no es el instrumento de concordia que se ha dicho que era y que es simplemente un interés político el que lo ha motivado, que tiene que influir en la propia ley. Raúl Ramírez. Vamos a ver, yo creo que estamos dando una prerrogativa al señor Óscar que no tiene, ¿no? Porque yo creo que para este argumento tan fino, tan sofisticado que planteamos, precisamente no sería Óscar el mejor ministro para ello. Más bien porque quizás su mérito es ser más tosco. Yo estoy de acuerdo un poco con Alfonso, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si es más o menos inteligente, pero no creo que esté entre los top a nivel académico del ministerio, ¿no? Más bien un tío que está ahí, un ministro que está ahí por lo que está y porque es el gorila, el pitbull que ha sacado Sánchez para pegar mordiscos. Entonces, yo creo que en esta forma tan chusca de hablar, yo sí creo que el mensaje se le escape, pero se le escape a colación, y ahí entro en parte a velocidad al compañero y lo que decís vosotros, de una frase ya hecha. Acordaros que en la campaña ya había una frase de Sánchez que decía: buscaré el voto hasta debajo de las piedras, que lo repitió en activa, en pasiva y en perifrástica, que no es más que lo que ha dicho este señor. Es decir, buscar el voto hasta debajo de las piedras implica una interpretación un poco laxa, que hará lo que tuviera que hacer para obtener esos votos, que es lo que ha hecho y es en lo que le han argumentado la parte de amnistía. La segunda historia es cómo intenta justificar o dar carta de naturaleza a algo que nace abortado. Un aborto jurídico, un aborto social, un aborto constitucional. Por la necesidad. Y eso tiene empieza aquí a tener cierta magnitud o cierta mala intención. ¿Cuándo se ha soltado esta frase? Cuando en Europa se está discutiendo en paralelo, los mismos días, si la ley de amnistía es una cuestión europea o es una cuestión de orden interno. En la medida en que el argumento Europa ya llegó, promovido por el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, sobre que la idea originaria, primogenia de este debate es que este lo ha hecho porque quería gobernar, han aceptado la mayor, porque yo creo que eso es indiscutible. La segunda es generarle a Europa esa duda racional de decir, bueno, una vez que esto está cometido, ¿era necesario o no? ¿O va a ser necesario para la convivencia pacífica de los españoles? Ese es el dardo venenoso que mete Moncloa. Porque yo no voy a entrar a debatir la primera, que creo que sería absurdo por todos nosotros debatirla, porque unos aceptado y otros sabemos que ha sido así. El problema viene ahora. El problema es darle carta de naturaleza a algo que no la tiene, porque la ley de amnistía ni es necesaria ni va a ser nunca una norma de convivencia entre los españoles, más bien es lo contrario. Genera desigualdad, fragmenta y atenta contra el constitucional. Entonces, quedarme en el debate inicial del señor Óscar me parece ridículo. Yo voy al profundo, que es, señor mío, lo haya hecho por lo que lo haya hecho, nos guste o no, está asumido por todos, incluido por ustedes. El problema viene ahora. Todavía estamos a tiempo de que ese capricho no se cargue en lo constitucional. Y ellos lo que están es llegando ahí al constitucional con un argumento social que no, y político que no judicial. Y ese es el problema y ese es el riesgo que todavía estamos, entre comillas, a tiempo de amortiguar, con poca esperanza, teniendo en cuenta cómo está el Tribunal Constitucional. Desde luego. Bueno, recuperamos la semana desde un punto de vista, digamos, observativo, y vemos que las calles parece que se atenúa ese fuego que había en las calles, aunque pues ahí está.
pendiente de que le echen más leña, y cuando le echen más leña el fuego volverá a arder. El fuego se ha trasladado a los tribunales de justicia. ¿Por qué? Bueno, ha pasado de todo en los tribunales de justicia esta semana y merece un comentario afinado por parte de todos ustedes. En primer lugar, no había pasado nunca. 19 fiscales del Supremo dicen que dimita el fiscal general del Estado, que es ese tipo, Álvaro García Ortiz, que dimita porque no ha amparado a los fiscales del caso del Prusés, ya que, bueno, pues han hablado las asociaciones de fiscales, las mayoritarias y las no mayoritarias, han hablado las asociaciones de magistrados, han hablado los colegios de abogados, pero nuestro fiscal general del Estado a nosotros no nos ha defendido. Y como no nos ha defendido, queremos que dimita, que se vaya. Bueno, cuando se produce accidentalmente este comunicado coincide, yo creo que a veces hay coincidencias que hay que respetar, a veces pasan, ¿no? Bueno, coincide con que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, le meta el mayor varapalo que se conoce a un fiscal del Estado por parte de una sala a la que le debe un respeto. Y esto es a propósito del ascenso que don Álvaro García Ortiz hizo en favor de la que había sido su jefa, de Dolores Delgado, de Lola Delgado. Lola Delgado ya era famosa, venía a ser famosa porque pasó de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado, pero bueno, dejó de ser fiscal general del Estado, colocó a Álvaro García Ortiz en el cargo, que era su segundo, y después de eso Álvaro García Ortiz a la carrera la ascendió al mayor grado de la carrera de los fiscales, que es fiscal de sala. Como la única que había libre era la militar, pues la calzaron en la sala de lo militar. Y bueno, pues hubo un fiscal que se sintió solo como Gary Cooper, solo ante el peligro. Él solo se fue al Supremo, presentó un recurso y se lo han atendido porque llevaba toda la razón. Él tenía méritos, la otra, Lola Delgado, no los tenía, y por lo tanto el Tribunal Supremo se ha entretenido en analizar el nombramiento. Primero lo ha anulado, pero luego ha dicho que el señor fiscal general del Estado, con el nombramiento ha hecho lo que no debe hacerse, abusar de su poder para favorecer a la antigua colega, a la antigua jefa, a la antigua lo que ustedes quieran. Esto es absolutamente terrible. Nos vamos a ir a publicidad porque no quiero interrumpir el debate que pueda suscitar, pero es algo insólito. En la carrera fiscal están que no acaban de creérselo. Es bien verdad que ninguno reaccionó y a este hombre le dejaron solo reclamando ante el Tribunal Supremo. Vamos a la pausa. Así que de nuevo estamos aquí enfangados con los favores a Lola Delgado. Lola Delgado, que por cierto se va a casar o se ha casado, no lo sé muy bien, con Baltasar Garzón, cosa que en fin era pues una relación bien conocida. Percival, esto es no solo inusual, sino una vergüenza. Bueno, es que cuanto más rascas en esta situación, más llamativa es. Primer dato, efectivamente es el Tribunal Supremo el que le da una bofetada judicial al fiscal general del Estado, pero primero lo hace por unanimidad. Sí. Unanimidad. Esto es importantísimo. O sea, por supuesto que en el Tribunal Supremo, en las distintas salas, hay distintas corrientes ideológicas, y aquí, aunque la mayoría... Habitualmente enfrentadas. Habitualmente enfrentadas, y creo que en la sala cuarta, que es la del contencioso administrativo, es la que sentencia al respecto. Y aunque la mayoría son de los considerados progresistas, todos creo que son 5, son unánimes en que hay que darle una bofetada. Y segundo, la expresión que utilizan es atómica, por así decir, que es la de desviación de poder. Esto en derecho administrativo es equivalente a la prevaricación en el derecho penal. Es decir, es de las cosas más graves que puede hacer un funcionario público, un servidor público, un funcionario. Es decir, es utilizar el poder que se te ha asignado
para un fin espurio, es decir, no para la defensa del interés general, que es a lo que están obligados los funcionarios, sino a un interés particular que es tuyo. Y eso es directamente de lo que se le acusa al fiscal general del Estado con este nombramiento, porque recordémoslo, la persona a la que perjudican promocionando a Lola Delgado es un especialista en derecho militar. Que Lola Delgado, en fin, yo creo que no habría ejercido derecho militar en su vida. Ha sido fiscal de penal en la Audiencia Nacional y demás antes de ser ministra de Justicia. Pero claro, de justicia militar, de derecho militar no sabe nada. El otro, que es especialista, dice, ¿pero qué es esto? O sea, a mí, que me he dedicado toda mi vida al derecho militar, me quitan para poner a esta, que es la amiga del fiscal general del Estado. Esto no puede ser. Bueno, y el corolario, por supuesto, que no hay que olvidarlo. El mismo día en que hace esto el Tribunal Supremo, el Gobierno dice, me encanta el fiscal general del Estado, le vamos a extender su mandato otros 5 años más, otros 4 años más, porque está haciendo un trabajo fantástico. Lo cual, hasta el 2027. Hasta 2027, lo cual evidentemente es una provocación. Es la mentalidad bunkerizada que hay en Moncloa. Cuanto más se ataque a los nuestros, ¿no? Y esta mentalidad de los nuestros, más se le apoya, y entonces si la justicia la ataca, nosotros le vamos a defender. Sí, sí, efectivamente, esa impresión da. Por cierto, ¿cómo se defendía ella? Tremendo, en la cadena SER, como es lógico. Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas. Realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias, porque es, y así lo entiendo yo como perjudicada directa, injusta. ¡Ay, cómo sufre! ¡Ay, la favorecida, la privilegiada! ¡Ay, cómo sufre! ¡Qué lamentos, qué lloros, qué quebrantos! Bueno, y a eso, ¿cómo responde el fiscal aludido, Álvaro García Ortiz? Pues él lo que dice es, tranquilos que esto voy yo y lo arreglo. Porque esto, y en eso lleva razón, tiene arreglo. Vuelve a empezar el proceso y la vuelve a presentar para otra cosa, para otro cargo de fiscal de sala de alguna otra historia. Ya lo vieron venir, esto la verdad es que tiene una historia interna muy interesante. Ellos ya conocían de este recurso, ellos ya sabían que el fiscal, que el recurrente iba a ganar. Y ellos ya le hicieron una especie de apaño. La sacaron de la sala militar y la llevaron a una sala de nueva creación, Memoria Democrática y Derechos Humanos, donde no hay nadie que pueda decir que tiene más experiencia que tú, porque bueno, eso es completamente nuevo. Y además eso era escandaloso también, porque a eso es a lo que se dedica Baltasar Garzón, con el que ahora se casa, al derecho humanitario y a la memoria democrática, que es como le quieren llamar. Escandaloso, lo mires, lo cojas por donde lo cojas. Miguel Ángel. Mira, yo lo que no esperaba... Bueno, primero decir que Dolores Delgado yo creo que está en una parte de su vida, en lo personal, que yo respeto profundamente, ha estado enferma, y yo creo que por ahí pueden ir los tiros de pensar que, bueno, pues que ella tiene un problema personal con esa sentencia, pero debería de salir de eso, porque ese no es el debate no es ella, ¿no? El debate es, como bien dice la sentencia, es que no está funcionando, aunque no lo dice así exactamente, pero lo deja ver, que no está funcionando el sistema garantista, que no está funcionando el Estado de Derecho como debía de funcionar. Y ese es el auténtico debate que tenemos que tener ahora mismo en España, que todas las instituciones que deberían estar velando porque exista un árbitro de las cosas, son instituciones que están siendo colonizadas y que están tomando partido. El fiscal general del Estado no ha dicho nada a favor de los fiscales, no ha dicho en contra nada de lawfare, desde que está ahí. Las asociaciones de fiscales se lo han manifestado por activa y por pasiva. Las asociaciones de fiscales le han pedido incluso la dimisión. Han pedido que dimita directamente, ¿no? Le han pedido la dimisión. Por esto mismo, porque pensaban que el fiscal general del Estado debería de defender a los fiscales, qué cosa más normal, ¿no? Y que debería defender el Estado del Derecho, el Estado de Derecho. Yo, sinceramente, te tengo que decir una cosa, Xavier, no esperaba que 48 años después de morir Franco, en este país estuviera hablando de estabilidad constitucional.
se estuviera hablando de democracia y de la necesidad de la democracia y de la necesidad del Estado de Derecho y de la necesidad de que haya una división de poderes como forma, como algo fundamental para la fiscalización del resto de los poderes. El lawfare, este tipo de acciones que tú has comentado, que me has puesto encima de la mesa, de Dolores Delgado, todas llevan al mismo punto, y es que se está atacando directamente las bases fundamentales de la Constitución española. Alfonso. Bueno, primero debo confesar que a pesar de mi vasta cultura y muchas carreras y muchos idiomas, a mí me pilló con los pantalones bajados lo de lawfare. No sabía lo que era. Entonces tú vas al diccionario, a Collins o al que quieras, tú miras en el diccionario qué significa exactamente el término, que está absolutamente asumido en los medios de comunicación y por todos nosotros. Y es traducción justo del diccionario, es uso estratégico de los procedimientos legales o jurídicos para intimidar o paralizar a un rival político o a una persona. Entonces, la simple aceptación de eso como impuesta por los separatistas a Sánchez tendría que hacer, en mi opinión, en el mundo judicial, por eso te preguntaba en el intermedio, lo de los jueces y lo de la justicia, tendría que provocar, por un lado, irritación, otro indignación y otro pánico. Es que os van a colocar, mendrugos. Es que como no os pongáis las pilas, señores magistrados, la mitad de vosotros no vais a ir a la cárcel ni os van a dar una paliza, pero os vais a quedar sin carrera. Sobre todo los que están a tiempo, porque en España también funciona eso, de que cambio, rectifico y me voy al pesebre. Y entonces te perdonan las culpas. Pero tendrían que darse cuenta del tema. Y hablando del caso concreto de Dolores Delgado, es cierto que ella tiene problemas personales, ha estado enferma recientemente, tiene 61 años. Toda su carrera está vinculada a Garzón. Es una cosa que habría a lo mejor algún día que analizar qué coño pasa ahí. O sea, siendo ministra, el tipo de casos, de asuntos que le permitieron a él hacerse millonario. Estuvieron, creo que hasta juntos en aquella famosa cacería. Sí, señor. Estuvieron los dos juntos. Con Bermejo. Yo recuerdo Jaén, a los con dos juntos, Mariano Fernández cuando Vara. Río Frío era Río Frío y no un restaurante medio cubano, que está al lado de la audiencia, Sí. yo los recuerdo juntos. Y Él iba más al sitio que había debajo. Sí, pero yo le recuerdo allí hace 35 años. O sea, hace 35 años, 30 años. Le recuerdo juntos y tal, hablando. Entonces, es otro tema para... ¿Cómo es posible que en España, es decir, ni siquiera tenga que haber en ese mundillo una apariencia de, iba a decir, no sé si de honestidad o de limpieza? Es decir, ¿cómo puede ser tú la ministra del ramo y el otro el no sé qué? Que él es un juez prevaricador. Así es, Claro. por condena y Que sentencia. es un juez... Es decir, ya no me sorprende España, solo me entristece, pero de verdad, coño, es para tomárselo con cuidado, ¿eh? Y en el caso concreto de ella, la meterán como, si no como fiscal, la meten como algo más que fiscal, le dan lo que quieran. Reina de las fiestas de Tarabela de la Reina, ya lo verás. Raúl. Bueno, yo creo que lo estamos todo dejando bastante claro, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa, más allá de eso, es efectivamente el halo de impunidad que tiene todo esto, ¿no? Porque es un poco la cuestión de fondo. Ya no solo la historia de las famosas cacerías o cómo ha hecho la carrera profesional esta persona o cómo han sido o cuál transparente han sido las relaciones que ha podido haber entre la judicatura y la política, teniendo en cuenta que en cada momento de su vida uno estaba ejerciendo como juez, la otra ha sido ministra, que al mismo tiempo se es promovida, ya resulta que el que promueven es promovido a su vez. O sea, todo este contubernio que ya incluso sin haber cometido ninguna infracción administrativa, ya huele mal, porque huele mal. Yo creo que la mujer de César no solo tiene que serlo, ¿no?, sino también parecerlo. Yo creo que aquí se explica claramente eso. Yo no voy a entrar en los motivos de la señora Dolores Delgado. Lo que hay una cuestión, lo que sí voy a entrar es en la sentencia del Supremo, porque habla de dos cosas que hemos pasado por alto. Cuando habla de desviación de poder, que mi compañero, colega abogado lo ha explicado perfectísimamente como maestro administrativo prostituido, ¿vale?, habla del criterio que tenía que utilizar el fiscal general para poner al Consejo de Ministros el nombramiento, que es el mérito. Que en ningún caso, porque como bien habéis dicho, no se sabe la experiencia en la sala militar de esta señora, ni los conocimientos previos que avalen ese mérito. Pero lo segundo que voy es, si el propio Tribunal Supremo entiende
y la sentencia, si la leemos al final, lo que manda es retrotraer las actuaciones, está reconociendo un quebrantamiento del orden administrativo. ¿Cuál es la sanción a apercibimiento al infractor? Porque hasta donde yo sé, aquí no hay ninguna. Yo le estoy demostrando a usted, como Tribunal Supremo, que ha cometido un acto administrativo irregular, siendo generoso en la palabra irregular, porque hay dolo y hay culpa, y resulta que no le haga usted responsable de nada. Bueno, porque es una sala de contencioso administrativo que lo que dirime sí. no es penal. Sí, pero es que eso ha quedado ahí. Es que la sentencia no se abre en otra paralela. Sí. Lo que queda es en vía muerta, donde este señor volverá buscando la palabra mérito, como bien decís, a intentar recolación. Es decir, esta patada hacia adelante... Bueno, es que no hay consecuencias. No, que no nada hay tiene ninguna, pero es que ese es el problema del lawfare, que no se quiere meter en la asta. Es decir, ahora mismo lo que estamos diciendo es un gobierno donde tiene que protegerse las espaldas, bien sea en Europa, bien sea en una siguiente legislatura, y el gran pánico que tiene el señor Sánchez es si algún día le sienta en un banquillo. Y lo que está haciendo, ni más ni menos, es definir quién va a estar en los banquillos si algún día a él le tocara. Y eso es lo que no estamos leyendo. Y eso es el caballo de batalla de esta, espero que corta legislatura. Por ejemplo, lawfare. ¿Qué es lawfare? Lawfare es... ¿quién puede decir en España, a mí me han hecho lawfare? El Partido Popular puede decir eso, ¿no? ¿Cuántos años hasta que esta semana han absuelto definitivamente a Esperanza Aguirre de participar o no en la púnica? ¿Cuántos años han sido esos? Bueno, yo no me atrevería a decir, o sea, era una que los pregunta retrasos retórica. de la justicia española... Era una pregunta retórica, Sí, pero por ejemplo... Pero déjeme darle un ejemplo que yo creo que es más claro todavía. La frase que mete el juez de Prada en la sentencia de Púnica... Eso es lawfare. Eso para mí sería mucho más afín a lawfare. El asunto bueno, eso tiene más implicación política que legal, pero el asunto de la implicación del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el tema de las mascarillas. Bueno, pues todos esos casos, cuando encarrilas 10, sí que puedes salir ahí y decir, oiga, esto es lawfare, que ya vale, ¿no? Pero no lo pueden hacer los indepes. ¿Por qué? Porque es que cada vez que han sido condenados se ha podido demostrar, a veces por televisión incluso, la comisión de un delito. Y entonces no puedes decir que es que a mí me imputaron ese delito por un asunto político. No, porque se demostró la existencia del delito y consiguientemente la condena. Y ahora lo que se quiere es revisar eso. Por tanto, estamos ante un peligro bestial. Bueno, vamos a reírnos un rato. La nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo de Alegría es una exageración tremenda, ¿no? Dice una cosa sobre lo que un portavoz del Gobierno debe hacer que es magnífica, es de libro. Lástima que no la sostengan nunca los portavoces de gobiernos de Pedro Sánchez. Máximo respeto. Siempre lo hemos trasladado desde el Gobierno de España. Respeto a la separación de poderes y, por tanto, respeto a las distintas resoluciones judiciales. Esta portavoz y, desde luego, esta mesa no está para trasladar opiniones sobre las resoluciones judiciales. Está para respetarlas. Me quito el sombrero, estaré vigilante, pero la colega que tenías puesta ahí antes, que era de tu partido, no hacía otra cosa más que comentar sentencias. Vamos a ver en lo que estamos. Me lo guardo en la hemeroteca personal y estaré vigilante. Ya te digo pues que a la primera te la vas a llevar. Vas a ser el único. Periodistas presentes en la rueda de prensa no preguntarán nada. Ya, bueno, eso es nada, otro. porque mira, yo sé, fíjate, sé que eso no le granjea a uno muchos amigos. El recibir pienso periódicamente tiene que ser, imagino, gratificante. Ahora, tiene que joder el roce de la soga atado al pesebre cantidad. Y yo en estos que van a estas ruedas de prensa, igual que casi todos los que están acreditados en el Congreso, te juro que les veo aquí unas rozaduras que no vienen de besos ni de achuchones, yo creo que vienen del ronzal, de estar atados al pesebre. Ninguno le preguntará, ninguno de los periodistas que va, ni el del País, ni el de la cadena SER, ni el del Mundo, ninguno preguntará absolutamente nada cuando la próxima vez, en ese mismo escenario, hagan lo que dicen que no van a hacer. Incurra en lo que ahora cuestiona. Sí, bueno, sí, si es que la expresión fachas togados es de este gobierno. O sea, bueno, del gobierno que presidía Pedro Sánchez. Eso lo inventaron ellos. Fachas togados. Sí, sí. Pues nada. No, pero más allá de... Es que estamos intentando buscar en la memoria histórica
ejemplos de lawfare. Pero ¿qué ha pasado ayer viernes en España? ¿Qué ha hecho Sumar? Sumar acaba de presentar una querella contra el Consejo General del Poder Judicial simplemente por oponerse. ¿Por qué ha opinado? ¿Por qué ha opinado? Claro. Pero ¿por qué nos vais tan lejos si no han pasado ni 24 horas de esto? El Comunistas la presentó esa querella Enrique Santiago. Que sí, pues pero mira, se ha moderado mucho porque hay comunistas que por menos que eso sacan la cartuchera y disparan. Pero esto no solo es confirmar la evidencia, sino que está en el movimiento está el acto. Es decir, aquí vemos clarísimamente cuál va a ser la tónica general. Si algo a mí no me gusta, yo ya tengo la checa política, y perdonar la expresión checa, pero es lo más parecido que he encontrado para lo que vamos a tener en España, para proceder y amordazar. Es decir, ya no solo es que haya habido un acto, sino que ha habido una declaración. O sea, el Consejo de Poder Judicial ya no puede hacer ni declaraciones. O sea, los jueces ahora mismo no solo no pueden actuar, que es lo que estamos hablando, sino tampoco dar una declaración colegiada. Tampoco. No vaya a ser que la declaración nos moleste y entonces nos creíamos. A ver, esto, primero, yo no sé quién es el asesor jurídico de Sumar. Yo, o cualquiera de mis compañeros, seguro que la recomendaría, pues vamos a hacer un bastante mejor papel, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero aún así, más allá de la valía jurídica o la viabilidad jurídica de esta querella, lo importante es la intención, que no tiene ninguna intención jurídica, es, ojito, que te estoy señalando con el dedo. En mi pueblo, ¿sabes cómo se llama esto? Acojonar. ¿Qué es lo que se está intentando? Acojonar. Sí, yo creo que sí. Y eso es un problema, ¿no? Porque me está recordando a que ese señalamiento ya se hizo el otro día en la investidura, claro, llamando fachas. Con García Castellón. Sí, se ha hecho 2 veces. 2 veces. Y llamando rufián, fachas. Uno rufián en el propio Congreso en el debate de investidura. Sí. Y llamando fachas a todos los que no piensan de la misma manera. O sea, todos los que no piensan como yo son o bien casi ultraderecha o ultraderecha, ¿no? Mira, yo el otro día estuve en una reunión que se convocó, había muchas asociaciones y la convocaba la Fernando de los Ríos, que estaba Nicolás Redondo, que por cierto todavía no han expulsado del Partido Socialista, lo dijo allí. Y una de las cosas más que a mí me pareció que era más repetitiva y más reiterativa era de que si decimos esto que estamos diciendo, estaba Cándido Méndez y muchas más personas, Rodríguez de la Borbolla, si decimos esto que estamos diciendo, nos van a acusar de fachas, ¿no? A mí eso me parece tristísimo, ¿no? Y lo decían abiertamente, lo decían tal cual. Sí, todo lo que... Cualquier persona que no esté de acuerdo con la ley de amnistía, que no esté de acuerdo con el dogma de fe que se ha puesto en marcha, es un facha, ¿no? Anatema. Pero da igual que sea lo de la ley de amnistía, yo quiero trascenderlo, ¿no? Quiero ir un poco más allá. El problema es este. O sea, este es el origen del problema, el señalar a cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo. Porque eso es el final de una democracia. Cuando empieza el señalamiento, oiga, no estoy de acuerdo con usted, usted no me llame nada, no me califique, no diga cosas que además no soy. Porque si le llamas, lo decía también el otro día Alfonso Guerra, si le llamas ultraderecha a Feijóo, si le estás diciendo que Feijóo es ultraderecha y le estás señalando como tal, pues ¿cómo te vas a entender con él luego? Es que es imposible que luego te entiendas que con nadie él, de ¿no? ese gobierno quiere Sí, pero es que este país necesita ciertos entendimientos porque el sistema constitucional llama a eso. O sea, no es que queramos entenderlo, no, ya. Es que incluso aunque no quisiéramos, el sistema constitucional, el sistema de supervivencia, el sistema para que la sociedad funcione, necesita ciertas leyes que necesitan 3/5 para ser aprobada o más. Entonces, ese tipo de leyes, por ejemplo, el nombramiento de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado, hay ciertas cosas, y más leyes, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Hay ciertas instituciones del Estado que se basan en eso. Esas instituciones son las que hoy en día están perjudicadas, y están perjudicadas por esa falta de entendimiento. ¿Cómo te vas a entender con la persona que tienes enfrente si estás diciendo que es un ultraderechista? Porque es no va imposible. de eso, va de colonizarlos, colonizarlos, de señalarlos y de atacarlos con la idea de que son de ultraderechas o lo que sea. Yo es que te estaba escuchando y te da mucha pena, porque precisamente en este argumento, tú has utilizado un argumento de cualquier demócrata, de cualquier persona en un régimen constitucional democrático, ¿no? Pensaríamos así, estuviéramos en la derecha, en la izquierda, en el centro o donde, en el espectro político que quisiéramos. El problema es que no estamos con estos señores. Es que esta forma de pensar que has hecho tú, que nos vale a cualquier ideología política,
estamos en un entorno donde precisamente ellos lo quieren atentar con ellos. Tú has puesto dos ejemplos, bien tirados de manera directa o indirecta, donde el señor Bolaños va a atentar. ¿Cuánto creéis que va a tardar Bolaños en decir que para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial lo que hay que hacer es bajar a una línea de minorías, cargarse los 3/5? Una mayoría reforzada. ¿Cuánto tiempo pensáis que todas las barreras que el ordenamiento constitucional y jurídico español tiene para proteger las instituciones van a intentar ser saltadas y voladas por los aires? Es cuestión de meses. Es que al que tenemos dentro, precisamente juega en un campo diferente al nuestro. Nosotros entendemos o asimilamos las normas democráticas de convivencia y tenemos un marco común, la Constitución, que podremos plantear su apertura, su modificación, su actualización, pero siempre dentro de ese marco, frente a un equipo que está al otro lado, que no acepta las reglas, que no las quiere y que además va a utilizar la fuerza de su ejecutivo para cargárselas. Esto no es a mí no me pueden señalar como facha, porque van a señalar a todo aquello, y sabéis lo que empezó así. Cualquier régimen comunista dictatorial empieza exactamente así, señalando al que molesta para quitarlo de la escena y quitarle tu realidad a cambio de un adoctrinamiento, de una realidad nueva, fantástica, que ellos quieren implantar. Y desgraciadamente en España estamos ahora en esto. Por tanto, lo que debería ser la lógica de nuestro ordenamiento constitucional democrático pasa a una quimera, bajo un régimen dictatorial de unos señores que no aceptan las reglas del juego, que han llegado falseando las reglas del juego, que han tomado el control del poder a través de una minoría que no quiere las reglas del juego para volarlo desde dentro. Entonces, se puede explicar con los calificativos que queráis, pero yo creo que no hay un solo español no interesado, con collar cercano, que no tenga mantuca, que no pueda ver esto. Estoy absolutamente convencido. El problema es que aceptamos el do mayor como do menor, y cuando alguien se arroga las mayorías, todos les decimos que sí, perdone, pero no. Otra cosa es que usted se esté arrogando una corriente popular, que ni siquiera tiene eso. Y tienes mucha razón en una cosa que ha dicho. Los españoles nos acabamos cansando, y cada vez se manifestaremos menos, y el desgaste social va a ser alto. Solo hay un problema. Vamos a ver las perspectivas económicas del 24 a dónde nos llevan. Y vamos a ver dos elecciones, en Cataluña autonómicas y en el País Vasco, cómo son gestionadas. Porque si eso no consigue eclosionar, mal futuro fío dormendo. Bueno, lo has contado muy bien. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta os cuento lo que pasa con Juan Carlos Campo. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Hay 3 personas que puso Sánchez ahí, uno en la presidencia, Cándido Conde Pumpido, luego está Laura Díaz, que saltó de Moncloa para ser pues magistrada en el Constitucional, tampoco tenía experiencia de esto, pero bueno, ahí está. Y el tercero es el antiguo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Hay que decir que Juan Carlos Campo es el redactor de la ley de la que decretó los indultos. Hay que decir que en el año 21, cuando estábamos en ese, ya se nos ha olvidado todo, pero cuando estábamos en ese lance de si les damos los indultos a estos o no, los sacamos de la cárcel o no, el señor ministro Campo fue el que dijo: la amnistía no cabe en nuestra Constitución. Y eso, pues, pacta sunt servanda, ahí tiene una obligación moral, cuando menos, ¿no? Yo no sé si eso ha influido mucho o poco o nada en su decisión. ¿Qué pasó en el Constitucional? Insisto, pues que precisamente el jueves entró un recurso de amparo. Los recursos de amparo se rechazan en un 99%. 99. O sea que era una cosa poco grave. De una asociación, digamos que con todo el respeto, no muy conocida, que dijo: oiga, esto de la ley de amnistía no nos parece nada bien, vamos a presentar aquí un recurso en el Constitucional. Bueno, se admitió. Minutos después de que se admitiera, salía como escopeteado el exministro Juan Carlos Campo y decía: yo no puedo, señores, me autoexcluyo de la discusión de ese recurso. Pero hombre, vamos a ver, si tan pronto, ¿qué les puedo contar más? Pues que las voces que le dio delante de mucha gente Cándido Conde Pumpido a Campo por esta, digamos, cobardía entrecomillada, por supuesto no le acuso de eso,
fueron tremendas. En el Constitucional trabaja mucha gente, no todos los días, pero trabaja mucha gente. Y ese día tocaba, y ahí lo oyeron pues un montón de personas. ¿Qué más ha pasado a partir de eso? Pues que si se abstiene con un recursillo, ¿qué hará este hombre cuando llegue la ley al Constitucional? ¿Que llegará? Pues exactamente lo mismo, quitarse de en medio. Además, tengan en cuenta que este es el paseante de Meritxell Batet, la expresidenta del Congreso, y este es el hombre que le dijo, no, vamos a ver, apártate de ahí porque va a haber consecuencias, van a pasar la ley de amnistía por ahí, va a haber consecuencias. Así es que, y abandonó la política, Y ya por último, quiero que escuchen a Cuca Gamarra, que decía pues que sí, que esto de Campo les parecía bien a los del PP, pero ¿qué pasa con Cándido Conde Pumpido y qué pasa con Laura Díaz? Que si se apartan o no se apartan. Que hay otro miembro del Tribunal Constitucional que también lo hizo, y lo fue, que fue miembro del mismo, la magistrada Laura Díaz. Evidentemente, esa decisión no solo la tiene que abordar él, la tienen que abordar todos aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen alguna tacha de parcialidad o de no independencia. Evidentemente hay dos que han formado parte del mismo y hay un tercero, como mínimo, que es Cándido Conde Pumpido, que también debería apartarse de lo que tiene que ver con este asunto. Ni en tus sueños aparta Cándido Conde Pumpido de algo. En fin, opiniones, don Percival Manglano. Es un debate muy interesante, ¿no? Yo no tengo la respuesta de que es la verdad, pero merece la pena discutirlo. Es decir, ¿cuál es el debate? ¿Campo se recusa de forma coordinada o no? Yo creo que ese es el debate. Es decir, primero habla con alguien del entorno del PSOE, con Cándido, con Moncloa, antes de presentar su inhibición, o no lo hace. Bueno, pues según... Si la bronca se la... según esta bronca parecería que no. Pero podría ser que sí que tuviese interés el gobierno en que se inhibiese. ¿Por qué? Porque lo has dicho antes y yo creo que merece la pena insistir en ello. Campo es la persona que firma la ley de indultos. Cuando se indulta a 7, 8, creo que eran, altos cargos de Esquerra Republicana, ¿no? Entre ellos Junqueras. Y dentro de esa ley es donde se dice que la ley de amnistía es ilegal. O sea, no es solamente que fuese una declaración, que podría ser, es que está en la ley, es que está en el texto de la ley. Entonces, claro, ¿cómo va un magistrado del Tribunal Constitucional o considerar que una ley es constitucional, la ley de amnistía, cuando siendo ministro aprobó una ley que decía que era inconstitucional? O sea, la contradicción es tan grande. La contradicción es perseguible penalmente incluso. Bueno, es que claro, es que la amenaza de la prevaricación estaría encima de la mesa. Pero Percival, dime uno y te mando jamón a casa por Navidades, que no incurra, que no caiga en ese tema. Qué sé yo, vicepresidentas, elige la que quieras, ministros, el que te dé la gana, dirigente del PSOE, periodistas. Elige uno. Bueno, que no son magistrados del Constitucional. Bueno, sí, claro, ¿qué más da que el que entre en contradicción sea un magistrado del Constitucional o la exvicepresidenta del Gobierno? Bueno, yo he escuchado a Carmen Calvo en diferido, porque no tengo la costumbre sana de no consumir ese tipo de productos. Entonces no escucho ni a Cadena SER ni a ese tipo, pero en las cosas que subimos en Periodista Digital como cosas curiosas... reproducidas, digamos. Sí, como cosas curiosas, de verdad, le he escuchado decir que era absolutamente inconstitucional y que era totalmente constitucional en un plazo de 3 años y 2 meses. Sí. Y tiene mérito. Lo hemos escuchado al presidente del gobierno, pero es que tiene mérito. En la contradicción no cuenta ya. Tenemos que pasar a otra pantalla, que es la de las consecuencias. Si los vamos a poder meter en la cárcel o no, coño, es lo único que me importa. Bueno, por terminar, o sea, mentir no es delito. No lo es. ¿Cómo que no es delito? Que no es delito. Mentir, o sea, decir sí es una delito cosa... hasta la ingratitud, coño. Decir una cosa... bueno, por lo menos mentir en sede judicial puede serlo, pero en general, en sede judicial sí, pero delante de una alcachofa de la SER no. Entonces,
Bueno, Sí. ahí consecuencias jurídicas no tiene. Ahora, que un ministro de Justicia apruebe una ley diciendo que la amnistía es inconstitucional y que esa misma persona, siendo magistrado del Tribunal Constitucional, diga que una amnistía es legal, uff. Pero si se quita, pero si se quita de en medio alegando una lesión que no es cierta en el minuto 1 del partido, los suyos le van a llamar cobarde. Bueno, sí. Sí, Si no pero, se atreven a llamarle traidor. yo quería seguir una línea argumental de mi queridísimo admirado Alfonso. Nunca he pensado en tu inocencia a la hora de hacer un disparo sin bala. Pero, hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. Es que el señor Percival, y como compañero tiene mucha razón, es que hay una cosa que no es lo mismo que la vicepresidenta, que aquí en España puede ser vicepresidenta cualquiera, que esto es muy popular, tenga unos desconocimientos. Bueno, hemos tenido una señora, Irene Montero, pues, que profesora de Derecho Constitucional encima, ¿eh? O sea, entonces, sin tener ni repajolera idea ni ella ni sus 800 asesores de lo que hacía, y así nos ha ido. Pero es que en este caso este señor es magistrado y se le presupone un conocimiento jurídico profundo. Por lo cual, cuando hizo esa ley, y ahora como magistrado en funciones, ahí no cabe el desconocimiento, ni siquiera cabe la contradicción. Ahí solo hay un argumento, que es o la mentira o la prevaricación. No cabe el desconocimiento. Es como un cirujano que se le olvide la anestesia, ¿no? Entonces, yo creo que este matiz es muy importante, que podría ser una... Oye, pues hemos tenido ministras y ministros de todos los pelajes con desconocimiento profundo, pero es que es este caso, ¿no? Entonces, yo sé que usted y yo discrepamos en los motivos por los cuales el señor Campo ha decidido ausentarse, ¿no? O quitarse del medio de esta fotografía. Yo más bien creo que más allá de la poca vergüenza pública que tenga el señor Campo, y estoy de acuerdo contigo, para mí eso es, si sigues ahí, estarías reconociendo la comisión de un delito de prevaricación notorio, porque no solo no dijiste que no cabía en el marco legislativo, es que reconociste que dentro de la Constitución española no entra. Es que dijiste que estabas metiendo con calzador algo que tú utilizaste argumentos jurídicos para decir que no encajaba en el ordenamiento, que es muy diferente a un intercambio de opiniones, algo a valorar posteriormente. Pero la foto viene más allá. Yo no creo que eso sea ni siquiera el motivo, que sería más que suficiente. Aquí hay un motivo mucho más estratégico, en mi opinión, al respecto. Y el motivo más estratégico, ¿cuál es? Darle una aureola de transparencia a lo que todos sabemos que va a acabar. No puedes seguir. Que va a acabar No puedes seguir. Ya te devolveré palabra que ya no... Lawfare. El lawfare contra ti. Miguel Ángel. No, bueno, lo triste, fijaros, lo triste y lo tenemos asumidísimo, ¿no? Lo triste es que pensemos que por el hecho de haber sido nombrados por unos o por otros, van a votar una cosa o van a votar otra. Y es que va a ser así. No, lo triste no es que lo pensemos, lo triste es que es la realidad, ¿no? Que depende cómo piense el gobierno de turno, pues unos magistrados, depende quién les haya elegido, votarán una cosa en todos los asuntos y otros magistrados votarán otra cosa en todos los asuntos en los que tenga que ver este gobierno. Claro, entonces dices, oye, aquí imparcialidad, no era la imparcialidad una de las notas características no solo de la jurisdicción, sino que también del Tribunal Constitucional. No es una nota básica para aquel que imparte justicia, y el Tribunal Constitucional, aunque no es jurisdicción ordinaria, imparte justicia de cierta forma, también. No es una de las características fundamentales del Estado de Derecho. Bueno, pues no. ¿Qué ha pasado con este señor? Pues que este señor, como tendría que votar sí o sí, tendría que votar contra la ley, no queda otra que vote en contra de la ley, porque es que con todo lo que ha dicho y ha escrito, no puede votar en contra de la ley. Pues se abstiene. Hombre, a mí me hubiera gustado que se abstuvieran todos los que no pueden votar, no solo el que precisamente va a votar en contra de la norma, ¿no? Me hubiera gustado y se aplaude el que se haya abstenido. Hombre, sí, como juristas lo tenemos que aplaudir, pero como juristas deberíamos decir también, oiga, y todos los que tienen una tacha de parcialidad, aunque sea pequeña la tacha de parcialidad, ¿no deberían de haberse abstenido ya, igual que han dicho otros? Mira, Raúl, solo la parte que me posterior habéis a la leche de pelotari que le has dado al micrófono. ¿Os acordáis de la ley de incompatibilidades? ¿Os acordáis de la famosa ley? ¿No? Todo esto es un teatrillo. Esto es un teatrillo que estaba montando y bien montado. ¿Tiene sentido o tendría lógica dentro de la ley de incompatibilidades alguien que esté en el Ejecutivo pueda estar en el Judicial? ¿Alguien que está en el Judicial habiendo tenido cargo público, un Ejecutivo, puede ser objetivo?
Pues ahí está la perversión de todo esto. Es decir, es evidente que si yo he estado militando en un partido político y he tomado decisiones, yo no puedo ser parte, años después de esas mismas decisiones, en aquellos que tienen que valorarla. Y el problema lo tenemos en que, igual que tiene una ley de incompatibilidades entre el ámbito privado y el público, deberíamos tenerlo también en las instituciones. No es constitucionalmente ni es democráticamente sano que un político esté en el ejercicio judicial. Eso no significa que tendrá que renunciar uno de ellos, tendrá las compensaciones que tenga que tener. Pero el problema viene por ahí. ¿Y a qué estamos jugando? Pues precisamente a eso. Yo, nada mejor que un político metido juez para que dé carta en naturaleza algo que políticamente no tiene viabilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito del Partido Popular. Vamos a hablar un poquito porque Alfonso se me aburre con tanto tema jurídico y yo tengo que hacerle caso a Alfonso, es así. No, tengo que tener pues un segundo para hablar de la visita de Sánchez a Israel. Un segundo. Por supuesto, pero déjame que Después. no me descabalgues el guión. Vamos con Feijóo y lo que dijo a propósito del estallido de las carcajadas en pleno debate de investidura de Pedro Sánchez. Lo del tic patológico, creo, insisto, que sería bueno que usted traiga aquí a algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor. Pero, en fin, yo considero que eso forma parte ya de la biografía del señor Sánchez. Pero vamos a ver, Alberto, que esto no te va, que no es tu papel, que de lo patológico no tiene nada que ver, hombre, que no te va, que no te va, que no es lo tuyo, que lo tuyo es... Lo tuyo sería que te hicieras una simple pregunta, como aquel peruano del libro de Vargas Llosa, La Catedral. Pero ¿quién jodió las elecciones? Alberto, esa es la pregunta. ¿Quién jodió las elecciones? ¿El que diseñó una campaña del PP que ponía a Vox como el gran enemigo? ¿El que decidió no ir al segundo debate porque es que me da pereza que vaya Cuca si acaso, ¿no? ¿El que decidió hacer un mitin final en La Coruña porque le venía más cómodo? Porque ya sabes, ¿no? ¿El que le pidió hasta el último minuto pactos al PSOE? El que quería negociar con la carpetilla aquella que daba pena. Fírmeme aquí, fírmeme aquí, fírmeme aquí. El que se olvidó de citar en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados al Tito Berni de una vez. Ese es el culpable de haber perdido las elecciones. Reflexiona sobre eso y no te inventes cosas sobre Sánchez que te queda fuera de guión, ¿sabes? Así es que creo que tienes lo que te mereces. Rojo, ¿qué dices? Que me cae tan mal Pedro Sánchez. Es decir, yo sí que no soy imparcial, ni neutral, ni cosas por el estilo. Yo sí creo que habría que hacer, y creo que llegaremos a una oposición dura, de verdad, constante, sin ninguna fisura. Yo soy partidario de medidas que yo creo que no va a adoptar nunca el PP, porque no lo lleva en la genética y hay muchos que entienden. Hay un sector, mira, hay un sector importante del centro derecha español, para no personalizar en el PP, que cree que no cree en la acción política, que cree que el centro derecha llega al poder pues por la ley del péndulo, por la ley del péndulo, porque cuando la situación económica se deteriora tanto que no hay otro remedio para el pueblo español que acudir al centro derecha para que le saque de la cima. Y lo sostiene muchísima gente, altos dirigentes del PP en este momento. En Vox no, pero en el PP sí hay muchos así. Y yo les diría, fijaros, mendrugos, en Isabel Díaz Ayuso y decidme si el enorme éxito que tiene, que es arrollador, se debe a la gestión o a la acción política, a que está en todos los temas, a todas horas y en todos los sitios. Y yo creo que mucho más a lo segundo que a lo primero. Y al piquito. Sí, que está todo el día ahí en la batalla. Entonces yo creo que y no sé si de cara a los años que nos vienen, porque nos vienen 2 o 3 años de Sánchez, nos guste o no, si el PP tiene claro qué tipo de oposición habría que hacer. En mi opinión tiene que ser es decir, que salga el sol por Cartagena, que esto no funciona, pues no funciona,
iba a decir casi irresponsable, no irresponsable, responsable a largo plazo y responsable a corto plazo, y sin ninguna fisura. Pero es que ni la más mínima. Y tienes elementos, tienes el Senado para hacerlo, tienes las comunidades autónomas, tienes los ayuntamientos, y un día y otro día y otro día. Porque los que confíen que la solución nos venga de Europa van listos. Mira, un eurodiputado tiene un sueldo de casi 9.000 euros. Dice, hombre, pues tampoco es tanto. Bueno, para mí me parece una fortuna. Dicho esto, tiene para gastos de despacho 25.000 más al mes, que lo gastas en llevar a Piluca, asesores, a una amiga que tienes no sé qué, al novio de tu niña, a la sobrina, puedes llevar a quien te dé la gana. Tienes los viajes gratis, tienes 430 euros de dieta diaria, por poco que vayas, algo. O sea, al final, la mitad de los panda de vagos, de los 705, la mitad es una panda de vagos que están entre Estrasburgo y Bruselas, se están llevando 40.000 pavos al mes. ¿Tú te crees que esa gente se va a preocupar por España? Esa gente se va a preocupar por la cantidad de trufa que les meten en la cena cuando van a cenar en Bruselas, que hay restaurantes estupendos. Entonces, la solución solo va a venir de nosotros, de lo que nosotros presionemos. Vamos a ver qué señas de identidad va deshilando el Partido Popular, ahora ya que parece que han entendido que tienen para un largo periodo en la oposición. Primero, la carcasa del edificio de la calle Génova la decoran, esto es decoración, la decoran con un mural en el que aparece mucha gente convocada por el Partido Popular contra la ley de amnistía. Lo segundo, en el lenguaje de los signos, que a veces es muy importante, en política siempre, es cambiarle el logo al Senado, que tenía un logo pues un poco de cuando las postales escudo de oro, ¿te acuerdas? Eran lo que mandabas cuando ibas de viaje por España a la familia, ¿no? Bueno, es verdad, el escudo puede que haya quedado anticuado, pero ¿cómo sacan tiempo ahora que mandan en el Senado, con lo que tiene que pasar por ahí, por el Senado, en cambiarle el logo? Ahí lo tienen, el nuevo y el antiguo, si es que da igual, ¿será más útil la cámara? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿a qué perdemos el tiempo en el logo? Hagamos que la Cámara sea útil, como no lo ha sido nunca en democracia, por cierto, ¿eh? Es un debate que he tenido con senadores aquí y fuera de aquí, mil veces. Y hasta hace muy poco tiempo, cuando ibas al Senado, entrabas por la puerta, los periodistas entrábamos por la puerta del servicio. Que lo sepas, porque tienen una puerta, pero esa es para señores senadores. Esto lo cambió, por cierto, un senador vasco lo cambió. Bien, déjelo, es igual, es una digresión. La cuestión es que se dan cuenta de que no tienen, y yo me he quejado, por lo tanto tendría que estar aliviado, pero como no sé quién va a ser ni cómo lo va a hacer, pues no estoy aliviado y lo digo. Yo siempre me he quejado de que al PP le falta gente con mala leche. Gente con mala leche en las tribunas, en las que sean, en el Congreso, en el Senado, como la que tuvieron los del Partido Socialista de Felipe González, que iba de santón buscando la concordia, pero los lebreles le atizaban unos bocaos alucinantes a la gente de UCD. Aquí no, aquí si acaso sale Cuca, que eso son caricias, ¿verdad? O el propio Feijóo, que no tuvo arrestos para citar al Tito Berni en el Congreso. Mira que es fuerte eso, mira que es fuerte, qué pérdida de oportunidad. Bueno, y oye, ahora dicen hay que... otra cosa, es cuando le pregunta en el debate, yo me estaba acordando ayer, le pregunta Pedro Sánchez, cuando estaban los dos, que ciertamente Feijóo arrolló a Sánchez. Sí, sí. Pero hay una pregunta en la que estuvo, la que a mí me decepcionó, cuando le pregunta, dicen o gritan por ahí que te vote Chapote, ¿y usted qué opina? Era el momento de decir, joder, ¿qué voy a opinar? Hijo de la gran puta, que te vote Chapote. Claro. No, o que me gusta la fruta, me da igual, claro. Pero algo. Sí, entonces, bueno, están en la... que no se diga que... no puede ser que seas secretaria general, caso Cuca Gamarra, y portavoz. Y bueno, esa bicefalia, vamos a buscar a alguien, ¿qué tal? Y aparecen unos nombres que, en fin... Fúnez, pero Fúnez, ¿qué pasa? ¿Que muerde y envenena o cómo? No, no es eso. Esteban González Pons, que ya estuvo una temporada siendo portavoz del grupo. Esteban, bueno, lo diré con cariño, amortizado completamente. Y Miguel Tellado, que es el que era con Feijóo, secretario general del PP gallego, y que me dicen que mala leche no le falta, pero que curtido en estas lides tampoco es que esté, no tiene experiencia en esa Cámara. Y eso pues también cuenta, no solo para ser
fiscal de sala de lo militar, cuenta tener experiencia para esto también. Así es que me quedo como estoy. No tengo la más remota idea de por dónde va a salir el Partido Popular, pero no le veo traza, francamente. Raúl. Bueno, pues yo no voy a valorar a quien todavía no ha tenido tiempo. Entonces, bueno, pues intuyo que el señor Feijóo, cuando ha nombrado a estas personas, de las dos que he hablado, la segunda no tengo la experiencia de poder valorarlo, por lo cual vamos a dejarlo. Y estoy de acuerdo que quizá el señor Pons, bueno, pues en mis quinielas estarían otras personas, ¿no? Pero más que otras personas, voy a decir que eso es muy libre. ¿Por qué? Pues yo un poco cojo lo que dice Alfonso, ¿no? A ver, ¿qué nos estamos jugando aquí? O sea, como si el Partido Popular cree que esto es pendular, o si el Partido Popular se piensa que la economía le va a dar el gobierno, o si el Partido Popular piensa que el desgaste personal de Sánchez va... Estamos totalmente equivocados. Porque lo único que puede garantizar, o puede acelerar, o puede llevar a que un régimen dictatorial implantado por vía democrática, que es lo que estamos en España, caiga, es una posición absolutamente dura, constante y férrea. Y estoy de acuerdo que no es ser irresponsable, pero habrá veces que incluso hay que rozarlo. ¿Por qué? Porque la excesiva prudencia muchas veces nos lleva a no poner coto. Yo creo que esa imagen que antes hemos visto, y voy a poner un ejemplo muy práctico, de Sánchez mofándose, ¿no?, de Feijóo, más allá de si tiene o no razones, eso te demuestra el nivel, la gatadora política de cómo es, ¿no? Esa risa forzada, impostura, como todo es él, una auténtica impostura. Yo creo que el Partido Popular tiene gente muy buena, conozco gente muy buena dentro, pero cuando tú, y en la empresa nos pasa lo mismo, cuando tú gestionas talento, el talento es difícil de controlar, te requiere trabajo y te requiere asumir ciertos riesgos. Si nos rodeamos de gente que está protegiendo al líder en vez de haciendo la acción política, probablemente lo que tengamos es un líder que te hará un poquito más de lo habitual en caer, acabará cayendo, y lo que estás haciendo es fortalecer al otro que tienes delante. A mí, por ejemplo, el caso del señor Samper, que le respeto profundamente, pues me parece un ejemplo notorio, ¿no? Esa ambigüedad, esa falta de colmillo cuando es necesario, esa falta de capacidad técnica, porque no hay que confundir hacer la oposición política a Sánchez con ser agresivo con Sánchez, no, yo estoy hablando de eso. Pero si hay argumentos suficientes técnicos para poner a Sánchez en un aprieto 24 horas, son tal su volumen de promesas que no va a poder cumplir, o que va a tener que engañar, que simplemente mirando a los ojos y haciéndoles un checklist diario de lo que usted dijo que iba a hacer y que a fecha de hoy ni ha hecho ni va a hacer, le va a poner en situación incómoda. Pero para eso creo que hay que pasar de la preocupación política de quién se pone en qué línea de la bancada a tener una línea argumental y, entiéndase, de ataque político. Gente técnica, suficientemente formada, que tenga la capacidad de centrarse. Y en la segunda postura, entender que el enemigo aquí no hay más enemigo que uno. Y es quien atenta ni siquiera es el Partido Socialista. Aquí estamos hablando del señor Sánchez. Confundir la oposición al Partido Socialista con la oposición a Sánchez será un problema. Y eso es un mensaje también a otras bancadas, no solo el Partido Popular. Otros líderes políticos que deben tener la misma filosofía tienen que entender que su enemigo político no está en la bancada azul y roja, sino que es el señor Sánchez. Si no somos capaces de armar una estrategia política de acoso y derribo a alguien que va a caer por sus propias inconsecuencias si le acorralamos, estará 2 o 3 años. Si lo hacemos día a día, por muchos sistemas judiciales que tengan nómina, por muchos medios de comunicación que tengan nómina, por muchos mamantuergas que tenga bajo la mesa, va a ser imposible soportar la presión de un Congreso 24 horas preguntándote por aquello que sabes que has prometido y que no vas a hacer. Pero pongan la moviola. ¿Han oído hablar de impuestos en serio a Sánchez? No, porque no sabe de impuestos, por eso no habla de impuestos. Sin embargo, yo sí he oído a Feijóo hablar de impuestos y demostrar que tampoco sabe de impuestos, lo cual no le viene ni medio bien. La osadía del político. ¿Han oído a Sánchez hablar de la gestión que hizo Feijóo en la Junta de Galicia, en la Xunta de Galicia? Cada vez que puede, en los términos más duros que puede, y el otro entra al trapo. Y el otro entra al trapo, siempre, siempre. Eso es lo que se nota, esa cierta descompensación. Percival Manglano.
Bueno, voy a matizar alguna cosa en mi opinión. Yo creo que los debates cara a cara que han tenido Sánchez y Feijóo, en general ha ganado Feijóo de largo. O sea, lo digo por el debate que hubo en campaña electoral, lo digo por el debate de investidura. ¿Al que no fue? ¿Se refiere a ese también? Evidentemente, he dicho cara a cara y fue el cara a cara. El cara a cara, vamos, sí. Y le dio el papelo. Y en el debate de investidura yo creo que se salió. Incluso en el debate de investidura de Sánchez, Feijóo estuvo bien y le sacudió de lo lindo. Y yo, una cosa en la que sí que estoy de acuerdo... Tiene para golear. Bueno, pero una cosa muy importante es la actitud, es cómo se sale. Y yo, no estando de acuerdo con mucho lo que se ha dicho, una cosa en la que sí que estoy de acuerdo es que hay que hacer una oposición dura. Porque, entre otras muchas cosas, no solamente porque te lo están requiriendo tus votantes, porque la inquietud de tantos españoles es altísima, es que también el lenguaje que entiende el PSOE es básicamente ese, es que no entiende otro. Y ellos te respetan si les das duro. Si muerdes. Claro que sí. Y entonces yo soy un absoluto convencido de la oposición dura. De la misma manera que la movilización que se ha hecho en estas últimas semanas, que veremos si se mantiene el ímpetu o no, pero yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y si ha habido manifestaciones en las 52 capitales de provincia el día 12, eso ha sido por la organización del PP. O sea, que eso yo creo que hay que ponerlo en valor. La semana que viene, creo que es el 2 de diciembre, también va a haber una manifestación. En fin... Por supuesto que nadie está libre de críticas, pero bueno, creo que merece la pena poner en valor también cosas que se han hecho. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ahora, si tú quieres estar en la oposición y en lo que son la gente de tu mesa camilla, que son los que ahora manejan como portavoces el Partido Popular, no tienes a esa gente dura, pues o la buscas o la vas a contratar entre los defensas del calcio italiano. A mí me da igual, pero lo necesitas porque es así como se hace. Y además, pues eso te preserva y te puedes preparar mejor lo que dices y no hablar cada día, que tampoco es bueno. No se lo recomendaría yo a ningún político al que asesorara. Vamos a la pausa de publicidad, volvemos enseguida. Tenemos nuevo gobierno, algunas cosas sorprenden, las más llamativas. Hombre, que nombres a un tío ministro de cosas de los tres ámbitos del poder, pues es un poco llamativo, y sobre todo si es el monaguillo, porque le llaman así en Moncloa, no se lo he puesto yo, el monaguillo Félix Bolaños, obviamente. Creo que le han tenido que poner algunas letras de la cartera esa, que una cosa atávica que ya no sirve para nada, que se transmiten de un ministro a otro, como no cabían los títulos en la parte de delante, si giras la cartera ahí termina la frase, ¿no? Pero tiene de todo. Tiene competencias en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y en el fútbol, porque no las ha pedido. Bolaños se ha convertido en el superministro del Gobierno al asumir las carteras de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, papel crucial ya que se encargará de la coordinación del Ejecutivo, de las relaciones de este con el Legislativo, es decir, con sus socios separatistas, y de la relación con el Poder Judicial, que se ha manifestado unánimemente en contra de la ley de amnistía. Bolaños ha justificado que se aúnen las competencias de los tres poderes del Estado en su persona con que las comunidades autónomas de Galicia y Madrid, gobernadas por el PP, también lo hacen. Como ministro de Justicia ya se ha marcado un objetivo. Y desde luego es necesario devolver la normalidad al Consejo General del Poder Judicial. Absolutamente imprescindible. Renovar el Consejo no es una opción, es una obligación. El PSOE desea completar el asalto al Poder Judicial tras la conquista del Tribunal Constitucional. El PP tiene un dilema: abrirse a negociar la renovación con Sánchez o bloquearla y que el presidente plantee de nuevo la reforma del sistema para colocar a la mayoría de los vocales con la mayoría parlamentaria que posee y no la que se requiere con el sistema actual, 3/5 de las cámaras. El superministro ya dejó claro hace 2 años que la politización de la justicia es la vía a seguir. Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. Propone una dictadura de las mayorías en la que la justicia sentencia y falla a favor de los partidos en el poder. Esa es la concepción del Poder Judicial del gobierno de Sánchez. Los jueces y fiscales creen que es un error que Bolaños compagine presidencia y justicia y sostienen que el gobierno tratará de controlar al Poder Judicial.
Entre otras cosas, Bolaños será el encargado de aprobar las comisiones de investigación del Legislativo sobre el supuesto lawfare que denuncia el separatismo. La oposición también ha criticado este nombramiento. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes. Otra gran misión de Bolaños en la presente legislatura será la buena relación con sus socios en las Cortes para que el Ejecutivo siga en pie. Para ello deberá asegurarse de que la ley de amnistía supera todos los trámites parlamentarios y que no es frenada de manera alguna por la justicia. El PP también ha criticado su nombramiento. Que más que ministro de Justicia va a ser un ministro para la amnistía. Todo indica que esta será la legislatura del asalto definitivo a la independencia judicial y del fin de la división de los poderes del Estado, que quedarán concentrados en el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, y la otra gran sorpresa, hay sorpresas menores, pero la otra gran sorpresa es cómo es que sigue Marlaska, si se había despedido hasta de algunos cargos en el ministerio. Bueno, ahí hay una historia que contar. Y es que una vez le dijeron no vas a seguir, fue a llorarle al jefe, a la Moncloa. Y en la Moncloa le dijo, mira, yo me he tenido que meter en algunos asuntos por defenderte a ti en el ministerio, de los cuales tengo algún conflicto judicial. Me va a ser básico continuar como ministro para poder defenderme mejor. En segundo lugar, nos queda el tema Pegasus, ¿verdad? Ya nos entendemos, ¿no? Y en tercer lugar, no me puedes hacer esto porque he tenido una ruptura sentimental y estoy en baja forma. Y ahora necesito continuar como ministro. Y ante tales argumentos, pues alguien que se llama Pedro Antonio José, le dijo, bueno, pues sigue, total a mí me da igual. Los palos ahí en Ferraz cada noche, dice, no te preocupes que de eso no va a faltar. Le van a dar a la goma con fruición. La goma es lo que llevan en la mano los antidisturbios que van ahí a Ferraz y a veces se les suelta la mano con el que pasa por allí, ¿eh? No, tampoco es la cosa tan clara. Bien, más rarezas de este gobierno. Hombre, pues sí, los de Sumar, estáis todos, os veo venir, muy aliviados porque se han llevado a la PAM, se han llevado a la Bestringe, se han llevado a la Irene, se han llevado tal, pero no conocéis a los que nos han colado de Rondón, ¿eh? Ojo, que la cosa es parda. Bustinduy, pues es un jovenzuelo, tiene apenas 30 y tantos, y es adorador de Fidel Castro, pero ¿qué pasó en su cabeza? El hijo de la ministra Amador, ¿qué pasó ahí? La Palestina, ahora vais a ver los tuits que coloca la nueva ministra de Infancia y Juventud, la criatura. Bueno, pues la Rego, ahí lo ven, que matan 1.400 palestinos los de Hamas y Palestina tiene derecho a defenderse, Israel no, anda que no. Bueno, la nueva de Igualdad, porque es un alivio pensar, oye, nos hemos librado de Irene Montero. Yo lo comparto, a mí también me pasó, hasta que conocí a la sustituta, Ana Redondo. Ojo, las universidades españolas están de mal que ni se imaginan. No ha habido un rector que haya dicho, me parece que esto de la amnistía es un abuso y que quiere volar nuestro régimen constitucional. Ni uno, ¿eh? Dice Rojo que los periodistas están comprados. Oye, ¿y los empresarios? Mira que los rectores... ¿Y los del IBEX? Y los del IBEX también son mudos. ¿Los bancarios? Bueno, vamos que no me quiero... Bien que llorarán cuando les quiten la pasta. Ya verás cómo vienen a llorar. Por ese derrotero, vamos a ver, Ana Redondo, quiero que la escuchen. Es catedrática de Constitucional y es de Valladolid, donde presumen de hablar el mejor castellano. Bueno, escúchenla y hablamos luego. España debe seguir siendo un referente mundial por construir una sociedad más justa, ampliar el permiso por nacimiento de hijo o hija hasta las 20 semanas. Este compromiso, como digo, de profundizar en remover los obstáculos de todas las que me han precedido en esta crucial tarea. Es una sociedad resiliente que progresa hacia cuotas civilizatorias más elevadas. Felicidad, porque es verdad, porque estoy contenta. Espero que seáis un poquito pacientes conmigo. Sí, vamos a tener que serlo un poquito, no, un muchito, porque lo del referende es de campeón, para salir en brazos ahí en Zorrilla. Gracias, y no sé, lo de las cuotas civilizatorias,
Esto a mí que no me encaja, no me entra en la cabeza. Las cuotas civilizatorias no sé lo que son, tengo que estudiar más, sin duda. Luego no sé si son 20 días, 20 años o 20 semanas, pero bueno, oiga, vamos a ver. ¿Catedrática de qué dijo? De constitucional. Bueno. Xavier, pero está contenta. Contenta está, eso es verdad. Mira, es cierto, y si ella está contenta, pues nosotros también. En fin, pero oye, tampoco os vais por la vida dándole disgustos a la gente, de verdad. Es como lo de colocar a los amigos y parientes. Es que no tendrían corazón si no los colocasen, de verdad. Vamos a verle la parte buena. Vamos a considerarla a la Redondo como una cuota civilizatoria más, ¿no? Sí. No has contado de Rego lo mejor, como lo que la coronó en Rivas Vacia Madrid. Cambió el sistema de entrada en las rotondas. Y como ella era muy roja, se entraba por la izquierda en lugar de por la derecha, claro. Porque le salió de ahí. Claro, o sea, en las rotondas, y según el código de tráfico, se entra por la derecha. Pues esta llega a la concejalía y creo que hubo 12 rotondas que se entraba por la izquierda. Porque era muy guay que en Rivas Vacia Madrid, Arias Stalingrado, se entrase por la izquierda. Antes Stalingrado, sí, hombre, pues si la tengo muy controlada a la Rego, hombre. Todavía resuenan los graznidos de cuando proponía que a la gente de derechas, como a Santiago Abascal, se les prohibiera las redes sociales, porque son fachas. ¿Qué hacen en las redes sociales los fachas? Que es una red privada, eso no lo entiende. Que puede estar ella graznando allí, pero los otros no, porque, cuidado, no, estos son excluyentes, estos de la ultraizquierda, ¿no? Fíjate cómo son. Vamos a recuperar a la Rego diciendo esto. Y lo lee, además. Abascal en España, Salvini en Italia, Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, etcétera, etcétera. Todos ellos con un denominador común: el discurso del odio, los bulos racistas, la LGTBI-fobia, el machismo, la exaltación del fascismo. Por eso, para mí, el debate de fondo es el de la impunidad, el de la tolerancia con la que se ha aceptado la narrativa de la vulneración de los derechos humanos de la extrema derecha y, a partir de ahí, el uso de las redes sociales como diseminador del discurso del odio. Un peligro. Y claro, es normal que surja la pregunta: ¿debe ser una multinacional la que determine cuándo y por qué se limita el uso de una cuenta? ¿O más bien debería ser un gran consenso antifascista que dé lugar a una regulación pública para hacerlo? Checa. Viva el consenso antifascista. Que venga la Palestina a decidir si puedo estar o no en las redes. Qué emocionante va a ser esto. La verdad es que sí, Percival. Bueno, no puedo dejar de recordar que esta señora a la que acabamos de escuchar es la ministra de Infancia y Juventud. Es decir, que es esta señora es la responsable de mis hijas. Que se prepare la guardería. Ya. Esperemos, Percival, que no sea la responsable de mis hijas. Por la cuenta que te traigo, por lo que te quiero. Y recordemos encima que está en un gobierno que dijo en su momento que los hijos no son de sus padres. Es decir, que esta me va a decir que los hijos no son míos, mis hijas en mi caso, sino que son de ella. Y que ella me los va a organizar mejor para sumarse a su conspiración esta antifascista. Luego, yo creo que parte del criterio que utiliza Pedro Sánchez para elegir ministros, y esto lo uno con lo de Marlaska, es que le viene muy bien tener ministros que sean... Para rayos. Para rayos, exactamente. No. Y que la gente se lleve las manos a la cabeza diciendo, pero ¿de qué cueva ha salido? Y cómo lo puede mantener, porque claro, mientras se hable de otros ministros no se habla de sí mismo. Y bueno, nos van a dar un festival. Hombre, me cuesta creer que vayamos a echar de menos a Irene Montero, pero chico, que no nos vamos a olvidar fácilmente de estos nuevos también. Raúl. Hombre, yo creo que Sánchez siempre ha tenido muy claro lo que hacía, y él nos avisó que el gobierno que iba a montar era un gobierno de alto perfil político, ¿no? Como estáis viendo, la altitud es una cosa realmente... Sí, es el Everest. El Everest por ello mismo. O sea, yo creo que ahí estamos siendo coherentes. El Everest mundial. Pero hay político. una cosa que te estás dejando unos personajes fantásticos. Y porque yo creo que aquí nos falta, en este circo que vamos a montar, que estoy muy de acuerdo contigo, Percival, yo creo que al final no da puntada sin hilo, porque hasta Maquiavelo era malo consigo mismo. Dice, oye, cuanto más escandalosos sean, pues menos se hablará de mí. Pero claro, esto lo uno con la pregunta anterior. Y yo me imagino que el Partido Popular ha analizado esto como estamos haciendo nosotros. ¿Y vamos a poner al señor Pons a debatir contra estos señores?
¿Vamos a colocar a más de uno o a Semper a debatir con estos señores? ¿O nos hace falta alguien que sea capaz, con argumentos técnicos y conocimiento, decirle, señora, deje de decir tonterías y hábleme de esto? Bueno, yo creo que lo verá. Pero hay una cuestión aparte, es que, ¿y qué me decís del Ministerio de Sanidad? Qué gran momento vamos a tener en este país. Mi mema. Con la ministra, la médico y madre. Usted, yo no sé si Yolanda ha analizado lo que ha metido dentro de Sumar y el lío que va a tener. Claro, esta es una mujer, ha demostrado en su... Bueno, yo creo que se ha liberado del sacrificio público que todos los días recibía a través de Ayuso, donde básicamente le estaba haciendo imposible, porque claro, esta mujer habla, tiene una incapacidad de controlar sus impulsos y una incontingencia personal donde escupe todo lo que le sale y luego, claro, es esclava de sus propias palabras, ¿no? Yo creo que la han conseguido sacar de ahí, pero dentro de Sumar va a ser muy difícil contener el perfil de esta señora frente a un ministerio que hoy por hoy veremos cómo gestiona las promesas de su jefe, entre otras cosas. Hay que recordar qué es lo que ha acordado su jefe con el PNV y qué es lo que ha acordado su jefe en ese decálogo de transferencias a cada una de las comunidades. Ella va a tener que gestionar esto. Una persona totalmente incorregible que es incapaz de mantener su propio carácter. Entonces, yo creo que este perfil de ministros bélicos, políticamente bélicos, porque son ministros de la confrontación, de la provocación, del insulto. Y del odio. No, por supuesto, es que es la farsa que lees eso, pero tú para eso tienes que montarte una línea de defensa que sea capaz de contraargumentar técnicamente, pero con carácter esto. Si vamos a poner a la oveja Dolly enfrente a esta señora, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Se la come. Por cierto, fíjate cómo son estos nuevos, los de Sumar. Aparentemente tienen las uñitas más limaditas, más no sé qué. Tururú. Tararí. Se están comiendo viva a Isabel Rodríguez, que es la nueva ministra de Vivienda, porque ha dicho en sus primeros compases, hombre, ya a lo mejor había que pensar algo para proteger a los pequeños propietarios de vivienda. ¿Cómo? A los pequeños propietarios, a la güera. ¿Pero qué se ha creído esta? La de las... para ese viaje no hacían falta forjas. Las de Sumar, los de Sumar, todos en paquete, contra una cosa que es de puro sensata obvia, ¿no? Eso está afectando a muchos españoles, ¿no? Bueno, Alfonso, mira, el del gobierno, ¿qué te llama? Bueno, más duro va a ser para la de vivienda cumplir la promesa que hizo en marzo de 240.000 viviendas para alquiler Pedro Sánchez. Que nadie se acuerda, que alguien no sé quién lo ha dicho aquí. Hay que recordar lo que prometieron, hay que recordar lo que ofrecieron. Yo no creo que ahí esté la mano de Sánchez. Esto es una piñata y se la han repartido. Una piñata. La piñata... y los niños pillan cualquier cosa. Entonces, en el caso de Sumar cambian las moscas, no cambia la sustancia principal. Es lo mismo que había en Podemos y tienen la misma naturaleza y el mismo perfil, con matices, ¿eh? Es decir, yo no sé si es mejor la de Rivas Vacia Madrid que Yone Belarra, son del mismo nivel. El que tenemos de cultura es... terrorífico, decir, bueno, las cosas como son. Pero bueno, yo que es que creo que a Sánchez le importa un comino la gestión. O sea, le importa un comino la gestión. Entonces, si hay cuotas, pues yo no creo ni que haya intervenido en los nombres, fíjate. No creo ni que haya intervenido en los nombres, que aquí colocan... Y si hay un factor que no habéis tenido en cuenta, que es, a diferencia de la derecha, la izquierda española no lleva dentro el germen de la ingratitud. Es decir, Mónica García ha hecho un trabajo, se ha llevado una mano de palos día tras día en el Parlamento de Madrid, que al final le dices, oye, mira, igual que colocan a los periodistas en paradores o en la gabinete de prensa de no sé qué empresa del IBEX y el que no termina en Iberia termina en la prima de Iberia y se colocan todos y lo hacen porque son agradecidos entre sí. Pues yo creo que en este caso el de Mónica se puede explicar simplemente porque, mira, has pasado un calvario dolorosísimo, sabemos lo que has sufrido, ya no tienes cuerpo para llevarte más palos y la colocan como ministra. No van a pintar nada, ni hará nada en sanidad, ni hará nada en vivienda. El de transportes, que es este Óscar, ¿tú te imaginas a Óscar Puente, cuya gran especialidad eran los yates de los constructores y los Mercedes de los amigos, controlando el sistema de transportes español, mejorando nuestras redes de alta velocidad,
o negociando las, ¿cómo se llaman? Las cercanías, no se llama, tiene un nombre esas cosas. Las rodalías, en catalán. Yo no lo Pero creo. escucha, yo creo el gobierno es tan penoso como España en este momento. pero es un artista de la mariscada, porque ha conseguido que los 6 sindicatos que convocaron la huelga de Renfe la hayan desconvocado y no sepamos por qué. Bueno, porque los sindicatos no son agentes sociales, sino agentes socialistas, que es una casi igual, ¿eh? Miguel Ángel. Mira, yo estos ministros que has puesto ahora mismo, les he escuchado algunas declaraciones que han hecho todos ellos, ¿no? Y bueno, esta quizá asusta, pero es que hay más. Es que hay más. Es que estas personas defienden a Lenin, y lo dicen abiertamente, y a otros grandes genocidas A lo largo Maduro, de la historia. A Maduro y a Fidel, pero personas que Maduro y Fidel son más recientes, ¿no? Pero a personas que está Fidel Castro metía a los homosexuales en campos de concentración, etcétera, y mata a la gente. Pero es que en la Unión Soviética... Y el Che los dirigía, los campos de concentración de homosexuales. El Che era el director de todo eso. Pero es que en la Unión Soviética se mataba a muchísima gente, a millones de personas. Y abiertamente hablan de la Unión Soviética. Yo lo he escuchado recientemente, ¿no? Y digo, pero ¿de qué gente estamos hablando? Pero esta gente realmente ¿de dónde ha salido, no? Yo creo que vamos a vivir momentos muy cercanos a los que vivimos con la denostada Irene, ¿no? Que con la denostada Montero, ¿no? Vamos a vivir momentos muy cercanos a lo largo de todo esto. Lo que pasa es que yo permíteme que si pudiera recordarle a esta señora que has puesto ahí, pudiera recordarle que con quien ha pactado, que ese señor con el que ha pactado, que está ahí en el norte de Europa o en el centro de Europa, este señor con Puigdemont, este señor hablaba de los españoles, y el otro, Itorra, que es un monaguillo en la tierra, hablaba de los españoles como bestias inmundas, somos bestias. Son los líderes de un movimiento identitario, un movimiento nazi, un movimiento que va más allá de todos los fascismos. Es el movimiento más fascista que yo he oído en mi vida. Y con él ha pactado. ¿Cómo se le puede llenar la boca a una persona a hablar de fascistas que está pactando con Puigdemont? Pero si es que no podría caber esa palabra en su vocabulario, no puede caber porque ella ha pactado con esa gente. Pero no solo le ha dicho, gobierno de Pedro Sánchez, vaya usted a pactar. No, han sido el vehículo para pactar con Pedro Sánchez. Con Yolanda, cuando ha ido allí, que se fue a Bélgica y empezó a ablandar un poco la situación. Y por último, a mí también hay una cosa, me vas a permitir, hay una cosa que también me parece horrible, ¿no? Y es que todo este tipo de ideología haya penetrado en el Partido Socialista. A mí eso es lo que me parece más terrible de todo eso, que los movimientos identitarios y supremacistas sean una de las claves ideológicas del Partido Socialista y que sean abiertamente que abiertamente sea lo que nos cuenten a diario. A mí eso es lo que me produce más tristeza, porque claro, el Partido Socialista es un partido muy importante en este país y en él cree muchísima gente. Entonces, cuando esto lo hacen los de Sumar, si los de Sumar van a ir a menos y le pasará porque al final se convertirán en Izquierda Unida y volverán otra vez a los 8 diputados tarde o temprano y luego volverán otra vez a los 30 y los 40 posiblemente. Y ese es el ciclo de Sumar, no es otro. Pero el del Partido Socialista, su ciclo es muy distinto. Entonces, me preocupa enormemente que todas esas cosas, no exactamente lo que ha dicho esta persona, pero todos los movimientos identitarios y todos los movimientos supremacistas que han penetrado en el acervo ideológico del Partido Socialista estén ahí. Bueno, alguno esperará una alegría, ¿no? Pues se la voy a dar ahora. Cómo lloraba y cómo rabiaba. Ione Belarra contando, nos han echado del gobierno y no os extrañe que nos echen del grupo parlamentario de Sumar dentro de poco. Bueno, pues como dijimos ayer, son días difíciles, son días tristes porque Pedro Sánchez y el Partido Socialista han conseguido lo que no consiguieron en 2019, que es sacar y echar a Podemos del gobierno, principalmente porque lo hemos hecho bien. Yo no descarto que igual que nos han echado del gobierno, nos acaben echando del grupo parlamentario. No me digas que esto no es a estas horas de la noche material de primera. Material de primera como el que nos ofrecía esta misma semana Carmen Calvo. Atentos a lo que dice. Dice, soy la segunda persona en alegrarse por la marcha de Irene Montero. Luego les cuento quién es la primera persona, la que se ha alegrado más que la propia Carmen Calvo. Pues creo que soy la segunda más contenta de toda España, para no ser la primera,
que nunca. Debe uno de postularse como la primera, la segunda más contenta de España, porque el feminismo desde el que se va a mover el Partido Socialista y el Gobierno sea el feminismo de la igualdad. Claro, el que se ha alegrado más ya lo saben todos, Alfonso Rojo. Pero son, de verdad, al final le terminas cogiendo cariño a esta gente, en serio. Es mucho mejor. Qué alto de generosidad magnánimo está. Habla por ti mismo. Pero, quiero decir, pero yo creo que es todo está... Pero si tú todo está escenificado. Es como lo que contabais antes de Campos. Campos York ha negociado su salida con Sánchez. ¿Qué te pasa hoy? Sí. No, yo vienes con espíritu navideño, pero no, qué pero horror. si es que de verdad, es decir, dicho de forma un poco ordinaria, cambian las moscas. Es lo único que cambia. Si son las mismas, no va a haber ningún... Pero lo otro no cambia. Es lo mismo. Es decir, yo no veo diferencias esenciales entre los más variopintos de este gobierno y del anterior. De verdad. Ni en preparación. Quizás hayan puesto cierto hincapié en que alguno, o que casi todos tengan título, que hayan estudiado, porque en el anterior había algunos que no habían estudiado, pero ni el bachillerato, pero en este que hayan terminado. Pero nos van a dar exactamente lo mismo. Es decir, esta gente nos va a dar... Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque, vamos a ver, han ascendido a vicepresidenta a María Jesús Montero, que tiene una manera de entender la economía, también es médico como médico y madre, tiene una manera de entender, la ministra, la vicepresidenta de Hacienda, pero se pone a explicar y le pone un arte extraordinario. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Dice que no entiende. A ver, Raúl, ¿has traído la Juanola? Mira, como Porque alguien si me no, vuelve no a te dejo decir hablar. que España no es el mejor país del mundo en igualdad de opciones y que una persona sin tener ni repajolería de lo que es el debe y el haber llega a presidenta, a vicepresidenta de un gobierno, esto es un claro ejemplo de que esto es un país grande. Pero aparte de eso, que es que ya no sé por dónde salir, hay una cosa que hablabais de sumar. De verdad, Alfonso, yo estoy también sorprendido porque te veo de un magnánimo, no sé si espíritu navideño o que te ha embargado el... No sé. Pero me sorprende. Pero me sorprende, te digo por qué. Porque la señora Yone Belarra, que estaba ahí llorando, claro, es que aquí nadie, el que no llora no mama, nunca mejor dicho. Si el problema de ellos ya no es salir del gobierno, sí ya lo sabían hace tiempo. El problema no es salir de Sumar. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho antes. ¿Cuál es el futuro que tiene la señora Belarra y compañía? Europa. ¿Quién le va a pagar la campaña para ir a Europa si no están en Sumar? Nadie. Y si no están en Sumar y no van a Europa, porque tú has hablado de lo que cobran, no, se nos ha olvidado matir, es que aparte estos señoritos tienen un acuerdo fiscal propio y exclusivo, que solo les afecta a ellos, no al común de los mortales, porque esos 9.000 netos no es lo mismo. Quiere decir usted de eurodiputado. De eurodiputado. Entonces, el problema que tiene ahora Belarra y el resto de tropa es cómo colocarse y que la pérdida del gobierno les da igual. Ahora lo que no quieren es perder Sumar. Una vez que esté en Europa, lo de Sumar les importará lo que a las moscas. Es verdad. Bueno, una cuestión añadida. Ya nos reímos cuando vemos a María Jesús Montero ahí hablando de las Juanolas y demás, pero hay una parte más siniestra, creo. Y es que los grandes negociadores del acuerdo con Junts son los que más fortalecidos salen en este gobierno. Es decir, a Montero no se le ha juzgado por lo de las Juanolas, se le ha juzgado por haber llegado a un acuerdo con Junts, con Esquerra, con Bildu y con el PNV y con los demás. Como a Bolaños. Claro. Es que es justo a lo que iba. Es decir, ¿quiénes son los dos reforzados en este gobierno? María Jesús Montero, que pasa a ser vicepresidenta, y Bolaños, que pasa a ser el ministro de más peso político del gobierno. Y lo que se está es premiándoles por esa negociación abyecta
con todos los enemigos del orden constitucional español para hacerla presidente del gobierno a Sánchez. Eso es lo que valora él. ¿Premiándoles o bloqueándose los incendios? Porque a mí me parece que Bolaños, más que premiado, no digo que no, lo que están haciendo es poner a alguien que pueda garantizar que tenga el control de los 3 estamentos. Bueno, imagínate que hubiera 2 ministros al uso y que alguno flaquease. A mí me da más que lo que se está desprotegiendo Sánchez precisamente de eso. Mejor tener a 2 bocas hambrientas al lado que me manejen los 2 ámbitos donde me puede saltar la rana. O sea, cuidado, porque yo esta generosidad de Sánchez, cero. Sí, en términos políticos sí. En términos políticos, hacer a un ministro de Presidencia y ministro de Justicia, es casi un biministro, eso claro que es ponerte una medalla. Por el perfil de Bolaños es más fácil, porque vamos. Y esto es muy importante, esto que has dicho de pasada. O sea, yo a Bolaños le veo como el gran purgador. Es decir, le han dado justicia para entrar en justicia, como un elefante en cacharrería, y empezar ahí a limpiar, en el peor sentido de la palabra, a jueces desafectos. El gobierno ha identificado que su gran enemigo es el Poder Judicial, porque es el que no le permite hacer todo lo que le gustaría, porque es el que le exige que rinda cuentas jurídicamente, y claro, eso en una mentalidad autoritaria como es la que tiene este gobierno, pues no se acepta, y por lo tanto es el dique que hay que destruir. ¿A quién ponen al frente de esto? A Bolaños, alguien que ha demostrado no tener ningún escrúpulo, ninguno. Y no olvidemos también otra cosa, Montero no es solamente ministra de Justicia, es ministra de Función Pública también, Pública, perdón. Es decir, que todos los funcionarios están en sus condiciones a las órdenes de María Jesús Montero, la número 2 del PSOE. Pues es decir, que se preparen, que les toca gominola. O sea, que las tendencias purgadoras de estos dos les están poniendo una señal, están diciendo, a por estos, y estos van a ir, vamos, como elefante en cacharrería. Hay otro asunto filojudicial importante porque esto se va a quedar fuera indefectiblemente de la ley de amnistía. Es la decisión del juez Manuel García Castellón de elevar al Tribunal Supremo las pesquisas en torno a Puigdemont y a otro aforado en la causa del tsunami democrático. Se llama Wagensberg, el segundo, el que es diputado en Cataluña. Bueno, esto es importante, muy importante, porque va a tener que ser el Supremo el que diga vamos a por ello, vamos a investigar esto. Y claro, eso enlazado con que también avanza la otra causa, la de los CDRs, los Comités de Defensa de la República. Esos tipos, resulta que la Fiscalía, al análisis al calor de lo expuesto en la causa, cierra su papel en ella y dice que 27 años para los responsables por un delito de terrorismo. Y ahí hay otro conflicto, porque eso lo han querido meter como fuera dentro del ámbito de la amnistía, pero a la vista está que los fiscales no han tragado. O sea que no todo está perdido. Hay bastantes... le va a ser muy complicado a Sánchez seguir para adelante con su ley de amnistía y satisfacer, que lo de la ley de amnistía denlo por hecho, pero satisfacer a los que quiere satisfacer con ella, eso ya es mucho más peliagudo, va a tener que pasar por ahí el Tribunal Europeo de Justicia y ahí no se andan con monsergas, ahí sí que no se casan con nadie, son absolutamente independientes y que se lo pregunten a los bancos españoles, que cada vez que va alguien con una hipoteca le pegan un revolcón de miedo. En fin, bueno, ¿algo más que añadir, señoras y señores? Yo de este asunto nada. ¿No? Me hubiera gustado hablar de lo de Israel, pero no me has dejado. Ah, pero hágalo. Pues tú sabes, no sé si visteis la imagen, a lo mejor la tenéis ahí, del momento en el que visita los kibbutz Pedro Sánchez y el atuendo que llevaba, ¿no? Y entonces a la gente le ha llamado la atención el chaleco antibala. Entonces hay muchas teorías. Hay una primera que se la dieron los israelíes para castigarle, porque no sabéis que este mismo viernes Eli Cohen, que es el ministro de Exteriores israelí, ha llamado al embajador español a capítulo para decirle que lo que dijo Sánchez y dice Sánchez no tiene un pase, que eso es duro que te lo hagan diplomáticamente, eso lo ha dicho. Pero bueno, dicen que es un castigo. Yo os puedo asegurar que no. También hay otra teoría, que es que fue el ministro de Exteriores, que en la confusión del momento, como es muy atolondrado, trincó el de
el de la ministra de Defensa, que es chiquitilla, y se lo colocó a Sánchez. Tampoco es verdad. La teoría que se impone, que a mí me llega de muy buenas fuentes, es que yo he hecho mucho tiempo internacional y manejo muy bien eso de los idiomas, es que él se vio guapo, quería lucir palmito y dijo, este chiquitillo me queda bien, que no me tapa. Y es con lo que fue. Dicho esto, a mí me parece, ya entrando en la parte seria, que el comportamiento del presidente del Gobierno de España en Israel nos avergüenza. Es decir, tú no puedes ir a dar lecciones de antiterrorismo al primer ministro de un país que lleva 100 años luchando contra el terror, que acaba de perder a 1.500 de los suyos en atentados terroristas y que está luchando por su propia supervivencia, y poner como ejemplo, como hizo, escuchad sus palabras, lo bien que se hizo en España con ETA. Yo, analizando sus palabras, solo hubiera añadido 2 frases. Soy Pedro Sánchez y digo, mira, Benjamín, es decir, tienes que ver con nosotros lo bien que hemos aprendido esto de ETA. Yo tengo una ministra que es esta de Larrego, que es pro Hamas. Tengo a la Mema, que es también proterrorista. Anestesia todo. Y tengo una vicepresidenta que, además de la peluquería, se pone lo palestino. Pero lo mejor que tengo es que tengo a los terroristas que me tienen muy bien agarrado y controlan mi gobierno, para que aprendas. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les espero el próximo fin de semana y les deseo que lo que queda de lo pasen lo mejor posible.